¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te han contado durante todo este tiempo, nosotros te lo venimos contando. Lo que otros no te han mostrado durante todo este tiempo, nosotros te lo venimos mostrando. La realidad, por eso vos has estado bien informado, no te has sorprendido de la peor semana política y económica del gobierno de Mauricio Macri. Ha sido esta la peor semana política y económica del gobierno de Mauricio Macri. Lo admiten puertas adentro del gobierno la mayoría de los funcionarios, al menos los funcionarios más racionales y políticos que tiene este gobierno. El presidente ha sentido el cachetazo que esta semana le dio la realidad y el mercado, y ha estado estos días en Olivos desolado, preocupado y muy pensativo. Se viene un fin de semana de decisiones para el gobierno de Macri. Nos podés acompañar a partir de este momento con Desorientados, porque eso es hoy el gobierno de Macri. Están desorientados. Hoy hubo una reunión de la mesa chica donde algunos de los ministros fueron muy duros pero realistas con el presidente. Algunos de los ministros le han planteado a Macri que debe renunciar todo el gabinete y que Macri tiene que barajar y dar de nuevo. Enseguidita con Fernando les vamos a adelantar, en base a información propia, lo que hoy se analizó y el presidente tiene para definir el fin de semana en Olivos. Porque como explicaba hoy un funcionario del gobierno, de los más realistas, el gobierno tiene solo una bala y la tiene que saber usar y usar bien. Por eso se supone que el lunes, al margen de las medidas económicas que va a anunciar el hasta ahora ministro de Economía Nicolás Duchovne, también se va a anunciar una recomposición en los ministerios. Tal vez es lo que hoy le propusieron a Macri, una reducción de ministerios, y esa reducción de ministerios traería aparejado cambios en el funcionamiento del gobierno y en nombres de los integrantes del Gabinete Nacional. Desorientados están en el gobierno, han sido cacheteados por la realidad. El miércoles, ayer, hay críticas internas duras sobre la figura del jefe de gabinete y la infeliz frase que dijo ayer: el modelo económico no fracasó. Todos o muchos en el gobierno coinciden en que fue una frase pésima, la de Marcos Peña, pero difícilmente el presidente se desprenda de Peña. Si Macri tomara esa decisión, estaría demostrando que está dispuesto a un cambio de 180 grados en su gobierno. Ahora fíjese lo que ha pasado hoy, la soledad del gobierno de Macri. Macri estuvo reunido con algunos de sus ministros los más importantes en la Quinta de Olivos, pero no estuvieron sus socios radicales. ¿Dónde están los radicales de la Alianza Cambiemos? ¿Dónde está esa mesa política que, se acuerda, habían armado hace mes y medio, anunciada con bombos y platillos, que decían la vuelta de Ernesto Sanz, de algunos gobernadores radicales? Brilla por su ausencia. Tampoco hoy hubo integrantes del partido de Elisa Carrió. Solo ha estado el presidente
y su mesa chica. Y el presidente, durante el fin de semana, en soledad, o tal vez consultando a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires o al jefe de gobierno porteño, va a definir los cambios que se vienen. Tiene que entender el presidente Mauricio Macri que de esta crisis política y económica se sale con política. Lamentablemente el gobierno se ha atado y ha atado su suerte al Fondo Monetario Internacional. Ha sido penoso ver ayer al ministro Duhovne dubitativo, con cara de miedo, tartamudeando, decir que el lunes viaja al Fondo Monetario Internacional, porque el único salvavidas que tiene el gobierno en estos momentos es el Fondo Monetario Internacional. Tarde o temprano, Nicolás Duhovne se va a ir del gobierno. No se va en este momento, porque tiene que ir, porque tiene que acordar con el fondo el nuevo acuerdo, pero seguramente una vez que firme ese acuerdo, que firme el ajuste que se viene, pasará tal vez un mes o menos, pero Duhovne se va del gobierno. El problema es que hoy muchos se preguntaban, ¿y quién viene después de Duhovne? Pero estas son las preguntas que dentro del gobierno se están formulando. No hay ningún, y dentro del propio gobierno lo dicen, no hay ningún, como ayer salieron algunos trolls o la propia Elisa Carrió, a hablar de intentos desestabilizadores o golpistas. No hay nada de eso. Lo que está sucediendo en la peor semana política y económica del gobierno está ocurriendo por la impericia y la mala praxis del propio gobierno. Por eso, algunos, le dijeron hoy a Macri que tiene que dar un giro de 180 grados, que tiene que cambiar, que tiene que demostrar una voluntad de cambio. Y por eso, humildemente, con la experiencia que uno tiene en estos 35 años de democracia, que hemos visto pasar muchas cosas, el presidente tiene que saber que únicamente la política, esa política que ellos han subestimado, que han despotricado en contra, es la que salva todo proceso político. Macri tiene que entender que para un sistema presidencialista como el de la Argentina, el único indispensable es el presidente de la nación. Que todos los que tiene a sus costados son fusibles y que el presidente no puede atar su suerte a ningún funcionario. Fíjese, y esto como aporte de la historia, lo que pasó en el 2001, cuando en una reunión inédita, increíble a nivel de lo que se había logrado por ese diálogo argentino propiciado por la Iglesia, 20 días antes de la renuncia de la Rúa, en la sede de Cáritas y a instancias de la Iglesia, se logró un acuerdo impresionante. Creo que fue la única vez que coincidieron todos los sectores de la vida política, económica, social, gremial de la Argentina, reunidos en torno a una mesa. Y ese día, todos con espíritu de ayudar al gobierno que estaba enclenque de la Rúa, le dijeron al presidente de la Rúa: tiene que cambiar al ministro Cavallo, dé una señal a la sociedad, dé un cambio en una política económica que viene errada. Y de la Rúa, en lugar de escuchar esos consejos, se levantó de la mesa, acusó a todos los que estaban ahí de conspiradores, se levantó y se fue. Ató su suerte a un economista, iluminado como Cavallo, y se fue al infierno con Cavallo. Por eso digo
que el presidente tiene que volver a revalorizar la política en la Argentina. En el 2003, o tal vez antes, con Duhalde, fue la política la que sacó del pantano a la Argentina. Con el regreso de Kirchner, mejor dicho, con la llegada de Kirchner y la valorización de la política y el tope que se le puso a la economía y al Fondo Monetario Internacional, fue la que permitió resurgir a la Argentina de las cenizas. Por eso Macri hoy tiene la oportunidad de tender una mano a la política, no a lo que algunos les sugieren desde su entorno: nosotros somos los nuevos, todo lo demás no sirve. Están equivocados. Es la política la que marca una conducción, es la política la que define, no la economía. La economía ayuda, pero la economía, si está antes y por arriba de la política, hunde a un país como pasó en el 2001. Por eso se viene un fin de semana intenso, donde el presidente tiene que reflexionar. Si se ata su suerte a la de aquellos funcionarios que le susurran al oído que es Superman, que es el mejor, que está todo bien, que el plan económico no ha fracasado, que solamente es llevadero, es de un pasaje, o si escucha a los que dentro del propio gobierno, bien intencionados y con experiencias anteriores, le dicen: presidente, tiene que barajar y dar de nuevo, tiene que cambiar parte de su gabinete, tiene que reducir ministerios, tiene que dar una señal a la sociedad, no solamente a los mercados, que todavía está a tiempo de escuchar y de enderezar el rumbo de este país que hoy está nuevamente en las puertas de una gravísima crisis. Ayer lo decíamos con Fernando, no hay precios en la economía. Y se viene, y lo vamos a estar mostrando, un fin de semana de remarques, de readecuación de precios, de tarifas, de aumentos en la nafta. La gente todavía no ha soportado en sus bolsillos lo que ha sido la inmensa superdevaluación de esta semana. Por eso el presidente tiene que escuchar a la política, tiene que reflexionar y saber que el único imprescindible en este sistema democrático es la figura institucional del presidente de la nación. Todos los demás son fusibles. Vamos a lo que fue hoy el dólar. El mercado le ha dado una tregua esperando los anuncios del lunes, pero se liquidaron muchas reservas. El dólar cerró a 38 pesos y en esa banda de 38 y 40 parece que el gobierno la quiere manejar. El Banco Central vendió hoy viernes 250 millones de pesos y lleva ya vendidos esta semana más de 1.000 millones de pesos. Las reservas cayeron, 1.000 millones de dólares, perdón, 1.000 millones de dólares. Las reservas cayeron, hoy cayeron en 1.133 millones de dólares. ¿Por qué caen las reservas de este modo, Fernando? Gustavo, una parte corresponde a las ventas que hizo el Banco Central de 250 millones de dólares, otra parte importante corresponde a pagos que hace el Banco Central a otras entidades en concepto de swap, y una parte muy importante es la caída por retiro de dólares de los bancos. La gente está sacando depósitos de los bancos, por ahora es un goteo, pero ese goteo empieza a reflejarse en los números que presenta el Banco Central. Hoy hubo muchas versiones dando vuelta en la City de bancos que entregaban dólares con límite, de bancos que te obligaban a ir de sucursal en sucursal, de otros que te pedían volver al día siguiente. Hay un clima instalado en la sociedad de temor y por eso la gente acudió a los bancos
a retirar dólares. Por ahora no es masiva, por suerte no es masiva porque mantiene la solidez del sistema financiero. Pero en la medida que el gobierno no logre estabilizar el mercado y en la medida que las versiones que circulan asusten a la gente, esta fuga seguramente se va a acrecentar la próxima semana. Bien, el riesgo país no baja, lo que marca la desconfianza aún de los mercados internacionales. Hoy estuvo en 778 puntos, los mismos que había cerrado en el día de ayer. Porque además, lo que ha trascendido en las últimas horas, que muy bien lo explicó aquí el miércoles Fernando Alonso, es que el presidente, en ese discurso totalmente inoportuno del miércoles, que aún hoy muchos funcionarios del gobierno se siguen agarrando la cabeza por ese discurso del presidente, el presidente se apuró. El presidente anunció algo que ni la propia conducción del fondo sabía. Por eso hubo un tirón de orejas de la propia Lagarde en las últimas horas, que lo retó a Macri por haber anunciado, por haber apurado al fondo a tomar una definición que aún el fondo ni siquiera, y algunos países de Europa o Japón ni sabían que la Argentina iba a pedir. Claro, el fondo seguramente le va a dar el acuerdo, porque se juega mucho el fondo, porque la propia Lagarde apostó mucho por Macri, pero se ha encendido una alerta amarilla en el fondo una vez más respecto a la conducta del gobierno argentino. El dólar hoy, a ver, vamos a ir al minuto a minuto, porque el miércoles le mostramos, habló Macri, los mercados le dieron la espalda. Ayer habló Marcos Peña y el dólar trepó a 42 pesos. Hoy no habló nadie. Hoy quería hablar el presidente en conferencia de prensa y algunos ministros le dijeron, pero por favor, ¿no aprendemos lo que pasó miércoles y jueves? No habló nadie. No habló nadie del gobierno, fíjese. ¿Y cómo fue el minuto a minuto del dólar? Bueno, fíjese, cerró ayer al borde de los 40 pesos, 39,90. Abrió a las 10 sin conferencias previas del gobierno y empezó a bajar. 39,50 a las 10:50. Allí el Banco Central ofrece la primera subasta por 75 millones de dólares. A las 11 el dólar estaba en 39,70. Pega un leve salto tras la subasta del Banco Central. 11:30, 39,20 y se estabiliza el mercado. 12:50, 39,10. Allí el Banco Central ofrece la segunda subasta, 100 millones de dólares, y el mercado se tranquiliza. 13:40, 39 pesos, sigue la tendencia a la baja del dólar. A las 15 en 38, y allí el Banco Central antes del cierre ofrece 500 millones de dólares, pero solo compran 75 millones. Y a las 16 cierra en 38 y corta la racha de 8 subas consecutivas y baja 4,7%. Ahora, ¿en cuánto subió toda esta semana, Fernando, el dólar? Subió desde 32 a 40, ahora sacamos la cuenta. Me agarraste desprevenido, no la tenía. Esa cuenta no la tengo presente. Pero ayer fue de casi 20%, así que ahora vamos a sacar bien la cuenta. Gustavo, pero vos mencionabas la tregua que va a haber hasta que le dio el mercado. Es una tregua que tiene poca vida, ¿eh? El lunes o martes el gobierno va a tener que presentar algún programa bien armado y algún acuerdo político bien firme, porque si no el mercado le va a levantar la tregua rápidamente. Hay una sensación de que si el lunes el gobierno no presenta este plan que se está discutiendo, cuyas medidas ahora seguramente vamos a comentar, y no muestra un respaldo político muy fuerte... Es que respaldo político no va a tener, porque a ver, pese a que hay ministros que hablan con los gobernadores, pero vos fíjate este dato político. Hoy el presidente estuvo reunido solo con los integrantes de su gabinete.
con la mesa chica. No hubo ningún radical, por eso yo me preguntaba dónde están los radicales. No hubo radical de Cambiemos, no hubo ningún integrante de la coalición cívica, salvo los tuits delirantes de Carrió de las últimas horas que no tienen nada que ver con la realidad. Es Macri y sus ministros, pero ni siquiera los integrantes de la alianza Cambiemos. Por eso digo, esa mesa política que el presidente había armado, ¿dónde está? Ahora, creo que se reunió una sola vez y nunca más se reunió. Hay previsto una reunión, me parece, para el martes en la Casa de Gobierno con los gobernadores. Claro, pero una vez que se anuncian las medidas, no los hacen partícipes, porque acá, a ver, aquí hay una determinación política, creo que acordada con los gobernadores. No va a haber más aumento, digamos, no va a haber más ajuste sobre el gasto público. Lo que ya se ha determinado, está determinado. Ahora lo que se va a buscar es recortar, pero lo que ya está acordado con las provincias, ya está acordado. Por más que tengan que ir al fondo y todo. Hoy se hablaba de, no sé si tenemos la placa, de un ajuste superior a los 300 millones, se hablaba de superior a los 300.000 millones de dólares. Se anunciaba que el fondo le estaba exigiendo, además de los 300.000 millones de dólares, un ajuste extra de 190.000 millones de dólares, lo que significaría un ajuste total para el año que viene de 490.000 millones de dólares. Pero por lo que sabemos, el gobierno se va a plantar en hacer el ajuste en los 300.000 millones de dólares. Hasta ahí, dicen, llegamos. Por eso, buscar, y ahora vamos a las medidas que hoy le dejaron al presidente en su mesa y que ahora Macri debe definir qué medidas sí y qué medidas no. Vamos. Bueno, Gustavo, de eso va a depender el acuerdo con los gobernadores, porque esas medidas son las que los gobernadores le presentaron cuando lo comentamos acá, cuando anunciaron el acuerdo sobre 75% de aprobación del presupuesto. Bueno, lo que faltaba en el 25% son estas medidas que vas a presentar. Bueno, vamos. Sí, algunos de los gobernadores y otras que se las presentaron hoy algunos ministros que están más cercanos a la realidad, al propio presidente. Elevar retenciones a la soja. Esto incluso hoy el propio Carlos Melconian lo dijo. Hay que elevar de 5 a 10% las retenciones a la soja. Reimplantar retenciones al maíz y trigo. Reimplantar retenciones a mineras. Esto hoy lo sugirieron algunos ministros, porque dicen, bueno, es un sector que no se va a quejar y en todo caso después habrá que buscarle alguna forma de compensación. Impuestos al turismo, esto sí se está analizando. ¿Qué más? Estas son las medidas políticas que hoy le dijeron al presidente. Hoy esto se lo volvieron a decir al presidente. Presidente, ¿para qué quiere tantos ministerios? ¿Para qué quiere tantos ministros? Hay que reducir, hay que armar una mesa más chica de diálogo directo del presidente con los ministros y hay que eliminar intermediarios. Así se lo dijeron hoy al presidente. Hay que eliminar intermediarios. Y se estaban refiriendo concretamente a Lopetegui y Quintana. Muchos dicen ya son las personas que algunos ministros ni quieren ver. Quieren que Lopetegui y Quintana sean sacados de la estructura del gobierno. Entonces le han propuesto reducción de ministerios. Esa reducción de ministerio traería una readecuación del funcionamiento interno del gobierno. Mantener, como les decía anteriormente, el ajuste de 300.000 millones de pesos. ¿Pesos o dólares es? No, esos son millones de pesos. Ajá. Es lo que corresponde básicamente a prácticamente 2 puntos del PBI. Acordate cuando se empezó esta discusión, Argentina tenía un compromiso de llegar el próximo año a un déficit fiscal de 1.3. Lo alcanzaba con este recorte del gasto, claro, de 300 millones de pesos. Bueno.
que iba a ser 100 millones la provincia y 200.000 millones la nación. Bien, vamos. ¿Qué más le dejaron hoy al presidente? Límite a importaciones. Aquí hoy, incluso en la reunión, el propio Dante Sica se quejó, dijo yo estoy trabajando. Le dijeron, hoy al presidente le dijeron, ¿qué necesidad tenemos o tiene de permanentemente estar hablando de que nos abrimos al mundo, de que estamos integrados al mundo, cuando realmente hay que empezar a proteger sectores industriales? Bueno, esto parece que hoy el presidente admitió que iban a empezar a limitar importaciones para favorecer más el trabajo de algunas pymes y de sectores productivos que hoy están muy castigados. Regreso de los planes Repro, por eso la presencia de un golpeado ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que después lo va a comentar Darío Villarruel. Enseguida Darío, que tiene mucha información, porque hoy es el primer ministro que quedó imputado, ¿eh? Ojo con este dato. El primer ministro de Macri en quedar imputado en la justicia es Jorge Triaca, un ministro que viene muy cuestionado y no se sabe si en este barajar y dar de nuevo va a seguir en el gobierno. Reestructuración productiva, ¿eh? Esto es un poco lo que Dante Sica viene planteando, ¿no? Sí, es el plan que tenía Cabrera cuando era ministro de la producción, y son básicamente créditos para que las empresas se reestructuren. Y vos sabés lo que significa una reestructuración de empresa, Gustavo. Empezar por el personal, ¿no? Así que ahí hay una idea de financiar a las empresas que necesiten sacarse personal de encima. ¿Pero qué? ¿Financiar despidos? Sí, señor. Líneas de crédito para poder reestructurar a las empresas. Reestructurar a las empresas significa achicar la planta de personal. La famosa reconversión que le decía Pancho Cabrera. Exacto. Reconviértanse. Ahí está. La reconversión empieza por una reducción de los empleados. Bueno, vamos, ¿qué más? Cambios en el gabinete. Bueno, esto vendría de la mano de la reestructuración de ministerios. Pero esto, vuelvo a la información, esto es información, ¿eh? Todo esto que le estamos dando con Fernando es información, ¿eh? Entonces, a ver, vuelvo a lo que les contaba al inicio. Hoy hubo un ministro en especial que le dijo a Macri, presidente, tenemos que poner todos los ministros la renuncia a su disposición. Lo que ha pasado esta semana es muy grave. El gobierno tiene que reaccionar. Tenemos una sola bala y hay que saber usarla. Y hay que no solamente enviar mensaje a los mercados, sino también a la sociedad que estamos en control. Ayer veíamos cómo María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, criticó por primera vez públicamente a Marcos Peña. En el interior del gobierno criticaron ayer muy duro y hoy al jefe de gabinete por esa exposición, por eso que dijo públicamente, de que no había fracaso, de que el plan económico no había fracasado. Hubo muchos cuestionamientos a eso y aparentemente, según la información, el propio Marcos Peña así lo habría sentido, porque hoy incluso él fue el que preguntó a varios de sus colegas de gabinete qué era lo que había que hacer a partir de ahora. Por eso decimos que se viene un fin de semana de definiciones. Por eso decía al inicio que es el presidente el que tiene que pensar, saber, tener muy presente las experiencias recientes de la Argentina. Acá no hay ningún sector, salvo los trolls del gobierno y algún disparate que dijo en las últimas horas Elisa Carrió, no hay ningún sector en la Argentina de hoy destituyente. Por más que algún periodista demasiado militante del gobierno lo diga, no hay ningún sector destituyente. El gobierno ha llegado y el gobierno ha producido
esta semana nefasta para la Argentina y para el gobierno. Los errores del gobierno llevaron a esta situación. La ausencia de política ha llevado a esta situación. Por eso Macri tiene que saber que nadie es imprescindible salvo él, que es el presidente de la República, que todos los demás son fusibles que puede cambiar. Por eso hoy, con mucha crueldad, esto se lo dijo un ministro. Hay que barajar y dar de nuevo, y todos los ministros tienen que poner la renuncia a disposición del presidente. Entonces, quedaba la última placa, la repasamos para terminar. Cambios en el gabinete, negociación con el peronismo, por el presupuesto que se viene. Lo que pasa es que acá hay una cuestión central también. Ni Macri ni Marcos Peña creen en un acuerdo con el peronismo. Esto es central. Ni Macri ni Marcos Peña creen en un acuerdo con el peronismo. Incluso eso que anduvo circulando en las últimas horas, de que le habían ofrecido a Ramón Puerta llegar al gabinete, eso me dijeron hoy que no fue verdad. Porque ni Macri, reitero, ni Marcos Peña creen en una apertura, en un acuerdo con el peronismo. Bueno, digamos, la evidencia también es que hoy, reitero esto, no hubo ningún integrante de la Alianza Cambiemos presente en la Quinta de Olivos, mientras se define esto. Habrá que ver el fin de semana. Bueno, y también hay muchos cuestionamientos internos a la comunicación del gobierno, ¿eh? Atención con esto. Hay muchos cuestionamientos a la comunicación del gobierno y sobre las figuras que tienen responsabilidad en la comunicación del gobierno. Bueno, Gustavo, sí. ¿me permitís hacer un comentario? Porque ahí mencionaste la posibilidad de que vuelvan las retenciones al trigo y al maíz. Vos sabés que cuando se está estudiando esto se suele cerrar el registro donde se anotan las exportaciones de estos granos para que los exportadores no puedan anticipar la declaración de exportaciones y evitar el pago de las retenciones. Bueno, hoy se olvidaron de cerrarlo, quedó abierto llamativamente. Y dicen, hay comentarios, por ejemplo, de un periodista, Matías Longoni, que sabe mucho del tema de campo, Matías Longoni sabe mucho. Que hay 4 millones, anotaron 4 millones de toneladas de maíz para exportar hoy. Ajá. Así que dejaron abierto el registro de declaración jurada de ventas al exterior, y los exportadores están anticipando declaraciones, cuestión de cuando reimplanten las retenciones ya tener todo listo para evitar pagarlas. Bien, bueno, lo que le hemos ofrecido hasta aquí es información. Todo esto que nosotros le contamos es lo que hoy le dejaron al presidente para que el presidente defina el fin de semana. Habrá que ver el lunes. A la mañana aparentemente está previsto hacer los anuncios, y habrá que ver entonces de todas estas medidas, incluso políticas, por cuáles se inclina el presidente de la Nación. Vamos a la opinión de Carlos Melconian hoy sobre este presente económico y político en la semana más difícil del gobierno. Incendio. En el incendio actúan los bomberos. Y vos nos preguntás cuando corres los cuadros y si tenés cuidado. Entonces, acá estamos frente a ese conflicto. Esto no involucra solo a este presidente que ha cometido errores de mala praxis, como lo he dicho 500 veces. Tiene que seguir atacándose la ineficiencia que tiene este sector público, porque si vas a poner retenciones para que todo lo que se está discutiendo respecto a ajustemos esto y aquello, lo reemplace y no se haga, es siempre el perro que se muerde la cola. La falta de resultados siempre da debilitamiento. Después podemos meter cualquier otra cosa, si pasó esto, aquello, si está desgastado, si la figura, etcétera, etcétera. La investidura presidencial nunca está desgastada por definición. Siempre la investidura presidencial, sea de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, de Carlos Menem, de Fernando de la Rúa o de quien fuere, está ahí. Y lo mismo ahora para Mauricio Macri, porque es el presidente. Esa es una cuestión. El resto son todos prescindibles. A mí me gustaría tener, para dar esas definiciones donde uno se expone tanto, más contenido, más certezas.
Bueno, estás sufriendo el desgaste de la falta de resultados, porque si el equipo juega bien, pero no hace goles, o ya queda atrás la herencia, la mala praxis, No, bueno, todo eso. es un poco, sí. Podemos arrancar con todo eso, pero siempre Los malos diagnósticos. más de lo mismo, claro, los malos diagnósticos, la discusión inútil que nunca existió sobre yoco gradualismo, todas esas cosas ya, viste, uno se ha hecho en la vida mirando para adelante, así que ya está, ahora ve cómo salir de este entuerto. Bueno, el presidente estuvo consultando las últimas horas, habló con Melconian, dicen que estuvo hoy en la Quinta de Olivos, volvió a estar en la Quinta de Olivos Alfonso Pratgay, es decir, ha tenido un día de consultas, preocupado. A ver, el periodismo militante te trata de vender que el presidente está fantástico. No, el presidente ha estado desolado esta semana. El presidente ha estado muy preocupado por la reacción del miércoles en los mercados, de ayer, porque sintió el cachetazo de la realidad. Entonces, hay un presidente que ha estado desolado y que está preocupado. Hoy dicen un poco más animado por la tregua que les dio el mercado, pero hasta el lunes. Hasta el lunes le dio esa tregua al mercado para ver qué medidas toman. Vamos a un análisis muy crudo, mezcla de esas ironías que lo caracterizan, información y comentario, que Jorge Asís hizo anoche con Alejandro Fantino. El gobierno atraviesa un momento político raquítico. El mercado le picó el boleto. Pará. ¿El mercado le picó el boleto? El mercado le picó el boleto. En cierto modo lo dejó en ridículo. Lo entregaron. Él, antes que comenzaran los mercados, se manda un salmo de 1 minuto y medio y es peor. Y estalla todo. Muchachos, no utilicen al peronismo para justificar el fracaso. Por favor. No. Fracasaste, se te fue, fuiste con tu novia, no tuviste elección, no le eches la culpa al peronismo de todo, hermano. Pero ¿cómo le vas a echar la culpa? ¿Ya le echaron la culpa? ¿De qué le vas a echar la culpa? ¿De que estos tipos no saben gobernar, pero que no acertaron una? Que vos lo ponés hoy a Macri con un toblerón en la puerta del colegio y los chicos no se le acercan, no le creen. Hay un problema de credibilidad muy fuerte. Podés echar la culpa al peronismo, le podés echar la culpa a las organizaciones sociales. Hay problemas y no resolvieron uno. Fue todo blableta. Toda la que te dijeron a vos, que recién lo contaste, nosotros somos nuevos, la modernidad, yo soy un intelectual del siglo XIX, todo tortitas negras. Nada, hermano, nada. Nada, mírame, nada. Lamentablemente te diría nada. Lamentablemente, muchachos, ha sido todo un gran amague, un gran entusiasmo, una antología de pretextos. Yo te puedo ayudar, si vos querés, a encontrar pretextos nuevos y que puedan ser un poquito más contundentes. Los estás arruinando con una calidad. O sea, Pero no, además ni hermano. siquiera les estás pegando en el piso. Además ya los das como que como que están con el boleto picado. O sea, eso es lo que quería hablar. El gobierno está para la cochería. Están con debilidad parlamentaria, le dejaron un país terrible. Tenés excusas, pero, muchachos, está muy bien. Pero no tuviste elección. Bueno, a ver, no acostumbro a hacerlo, pero sacando la frase que el gobierno está para la cochería, sacando esa frase, la verdad coincido con muchas de las apreciaciones de Jorge Asís. Es un gobierno que lamentablemente no ha cumplido nada. Cuando Andy Kuznetsov me invitó sábados atrás a su programa PH, me preguntó, ¿te gusta algo de este gobierno? Y yo le dije lo mismo, nada. Porque todas las promesas esbozadas
no han cumplido con ninguna. Todo fue relato, todo fue marketing. Me preocupa de hoy que Durán Barba haya estado presente en esas reuniones. Me preocupa de hoy que Durán Barba haya estado presente en esas reuniones. Porque reitero este concepto, el presidente tiene que hacer política. El presidente tiene que conducir políticamente. No puede decir, no me toques a este, no me toques a aquel, no me toques a aquellos dos. No, el presidente incluso tiene en su propio gabinete hombres políticos que lo pueden orientar políticamente. Pero bueno, iba a comentar algo que me dijo hoy un funcionario del gobierno, pero prefiero no comentar, para no agregar más leña al fuego. Bien, vamos con Darío Villarroel porque hubo muchas novedades hoy en la justicia, empezando por, lo que no hace la justicia federal, que vive haciendo enchastre tras enchastre, lo está haciendo por suerte otro sector de la justicia que está marcando y poniéndole a este gobierno los límites que no le pone la justicia dicta de Comodoro Pi, que es la justicia laboral, que hoy le volvió a poner los límites a un gobierno que se quiere llevar puesto a todos. No, Darío, buenas noches. Así es, Gustavo. Habíamos dicho acá que la justicia laboral iba a ser difícil de doblar, porque hay legislación, hay jurisprudencia, hay antecedentes, y la regla es que en caso de duda es a favor del trabajador, porque el más poderoso es la empresa o el empresario. Hoy una buena noticia, diríamos que le mojaron la oreja al ministro Jorge Triaca, que hace unos días había sancionado con una multa inédita, sin antecedentes en la justicia argentina, por más de 1.000 millones de pesos, por una discusión salarial y por un tema de paro activo de los trabajadores. Esto lo hizo un juez de primera instancia, pero como decís vos, hay encima de un juez de primera instancia una cámara que está compuesta por otros jueces que analizan y ven, por la duda el juez de primera instancia no haya analizado claramente y haya sido presionado. Este es el caso. Las voy a nombrar, la doctora Gloria Pastén y la doctora Marina Cecilia Jockey. ¿Por qué? Porque rápidamente ante la apelación que hicieron el viernes pasado, se presentaron los del gremio con sus abogados. ¿Y qué dijeron las dos juezas? Esta sanción está mal aplicada. Se violó el reglamento del derecho administrativo para lograr una sanción y le ordenó 24 horas poner a disposición del gremio de camioneros el dinero que estaba embargado. Así que un tiro para el lado de la justicia, está muy bien que así sea, algo que, como decís vos, en la justicia federal no ocurre, digo Comodoro Pi. Exactamente, vamos a escucharlo a Hugo Moyano. Es tremendo lo que está pasando. Esta gente o no se da cuenta o se hacen más los tontos, por no decir otra cosa, de lo que son. Pero es lamentable lo que está pasando. Y ustedes también lo deben estar sufriendo. La devaluación esta carcome el salario. Y esto hace que las organizaciones que luchamos para que el trabajador tenga el poder adquisitivo del salario permanente, vamos a salir a la pelea. En octubre vamos a salir a pedir más aumento de salario, todo lo que hemos perdido con esta devaluación. Y como están acostumbrados a no pasar necesidades, porque ellos seguramente, como nos ha pasado a muchos de nosotros, nos ha faltado un plato de comida, muchas veces nos ha pasado eso. A ellos nunca les faltó eso, por eso no saben lo que es. No saben lo que está sufriendo la gente, pero la gente está sufriendo mucho. Un Hugo Moyano que el propio gobierno de Macri ha fortalecido. Hoy es el referente opositor gremial Hugo Moyano. Vuelve a las primeras planas, vuelve a tener poder, vuelve a reorganizar un sindicalismo combativo y está dejando muy deslucida a una CGT que fue pro gobierno y que hoy está desdibujándose. Enseguidita, Darío Villarroel tiene mucho más, porque hoy otra vez la justicia federal ha dado signos de preocupación institucional gravísimas en la Argentina respecto a la persecución de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya no saben qué inventar, Darío Villarroel. Pero además nos vamos a detener, por eso lo vamos a hacer a las 9, sobre una figura
que el periodismo militante del PRO en estas últimas semanas te lo decían. Habló Clarence, se repitió Clarence, dio las rutas, las cuentas, dio toda la información. Y hoy nos enteramos que el fiscal Stornelli pide la detención de Clarence, supuesto financista de esa asociación ilícita que había armado el expresidente y la expresidenta, y le quiere anular el acuerdo de arrepentido que había hecho. ¿Por qué? Porque no hizo lo que sugirió Cunio Libarona que tienen que hacer en el despacho de Stornelli de Bonadío. Mentir, tirar nombres, involucrar a otras personas. ¿Por eso le hacen caer el acuerdo y quieren meterlo preso? Darío Villarruel enseguida tiene mucho más información. Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. Buenas noches. Más allá de estar muy atentos de lo que está pasando ahora en Brasil, porque el Tribunal Supremo Electoral está analizando la situación de Lula da Silva y ya está adelantando su voto negativo para que ni siquiera pueda figurar su cara en la campaña electoral. Por supuesto, Gustavo, que estamos muy atentos a lo que está pasando en el mundo. Recién estaba mirando la prensa alemana, donde decía un título: los mercados, entre comillas, esa gran pregunta, ¿no? ¿Quiénes son esos mercados que sienten, sufren, presionan? Hay un buen artículo, Marta Dillon, hoy en Página 12, al respecto de qué son los mercados y cómo sufren y sienten. Pero en la prensa alemana dice: los mercados juegan con el peso argentino al yo-yo. O sea, están jugando con nosotros. Esto es un poco la sensación, más allá de la incertidumbre que transmiten tantos medios internacionales que podemos ver acá con las tapas de España, el Diario Económico Expansión, El Economista, por supuesto que en España están prestando mucha atención a lo que pasa acá. Y estos títulos más objetivos, uno podría decir: Argentina eleva la tasa, el Financial Times: Argentina eleva la tasa. Bueno, pará un minuto, pará con el Financial Times, porque esta mañana lo comentábamos con vos. Pues tapa hoy. El Financial Times hizo esta tapa, ¿la podemos mostrar, Charlie? La que recién estábamos mostrando es la tapa en papel del diario financiero. Que apareció hoy en Londres. Efectivamente. La que teníamos recién, Charlie. Bueno, ahí está. Esa. Esta me la mandó un amigo hoy temprano. Me contaba un amigo que hace muchos años que vive y que se dedica al periodismo, que desde el 2001 que el Financial Times no tenía una tapa como esta referida a la Argentina. ¿Qué es lo que traducilo? No, ahí dice justamente: la Argentina eleva la tasa al 60% en una decisión drástica para detener la caída del peso, que es lo que todos efectivamente están señalando. Por eso la visión irónica del diario alemán de que están jugando, decía, estas son más objetivas, más informativas. En este diario alemán lo que decían: están jugando con el yo-yo, los mercados están jugando efectivamente. Hay muchísimos diarios que nosotros podríamos citar. Muchos señalan la comparación con el 2001, y no importa ahora si la comparación es correcta o no, en la memoria colectiva está. Algunos hablan de algo más similar a 1989, pero cuando se señala el 2001, la comparación que se hace en los medios internacionales es también la que no nos escapa a nosotros respecto de un estallido. Un detalle: hoy yo les digo muchas veces que el Fondo Monetario Internacional tuitea mucho, y en uno de sus tweets, Jerry Rice, el portavoz del Fondo Monetario Internacional, dice: el martes se avanzará en el diálogo. Esto no me llamó la atención. Lo que me llamó la atención fue el tuit posterior a esto, un artículo muy extenso criticando los paraísos fiscales, analizando lo que significan los paraísos fiscales, como en Panamá, por ejemplo. Justo después de que hablan de la Argentina, aparece algo ligado a los paraísos fiscales. Muy interesante. Gracias, Pedro. Roberto Bachman, Silvina Batakis, para analizar la peor semana política y económica del gobierno de Mauricio Macri. Roberto. Sí, la peor semana creo que ha sido durísima, por lo menos para la perspectiva de la opinión pública argentina. Vos fijate que la semana pasada la gente estaba preocupada por el Gloria Gate, que había tapado prácticamente el sol con las manos, pero avanzaba, y creo que lo dijimos acá en varias oportunidades, este tema económico, la gente muy preocupada por la economía, muy preocupada por lo que está pasando, y bueno, y explotó el dólar, y esto hace que la gente empiece a
a percibir de que está todo fuera de las manos del gobierno. Esta es la peor situación, que es cuando la gente percibe que la marcha de la economía no está controlada por una gestión y que la gestión corre atrás del problema, claro, y no adelante del problema. Esto es lo que la gente percibe. Por supuesto que sabe perfectamente, a nadie se va a sorprender si este fin de semana aumentan las naftas, con un aumento que nadie sabe cuánto va a ser ni qué día. Si mañana a la mañana vamos a cargar nafta y ya está más cara. La gente hoy se está quejando que no puede llegar a fin de mes. La gente está planteando, no estoy hablando de gente de clase baja o de clase muy baja, estoy hablando de gente de clase media y de clase media acomodada, que no puede llegar a fin de mes con los costos de las tarifas. Porque ustedes piensen que los costos de las tarifas, en la medida que la gente tiene casas más grandes, tiene que calefaccionar más, tiene que iluminar más, los costos de la tarifa están matando al salario. Y fíjense que otra licuación del salario, la gente está muy preocupada. Imagínense los jubilados. Un jubilado de la mínima cobra menos de $300 por mes. O sea que estamos en un momento muy difícil para la Argentina y bueno, y ahí veamos qué pasa, porque el Gloria Gate le dio a Macri un poco de aire. Su imagen dejó de caer, por lo menos. Pero esta semana fue terrible, así que habrá que ver las encuestas de este fin de semana. Ahora vamos a analizar desde el aspecto comunicacional lo que fue el miércoles, ¿no? Sí. Ese discurso terrible, incomprensible de Macri. Silvina, y hoy el gobierno, el mercado pareció darle una tregua. Bueno, hubo una fuga de divisas importante y el gobierno ofreció $600 millones para contener el tipo de cambio, y la verdad que era esperable que ante esa oferta el tipo de cambio tuviese algún tipo de contención. El problema es que... Ahora, daría la impresión como que el gobierno quiere entonces estabilizar entre 38 y 40 pesos el tipo de cambio. Hoy, bueno, vos mencionabas recién el diario Financial Times, también hubo una nota hace una semana que en realidad lo que ellos apuntaban es que no se sabe cuál es la política monetaria de Argentina. Claro. Y ese es el problema, no se sabe si efectivamente quieren sostener el tipo de cambio en 30, 35 pesos, entonces no se entiende por qué remataron y dejaron fugar tantos dólares hasta que llegase ese valor en la economía argentina. Y todas las medidas económicas, las acciones económicas que se toman de parte de la Autoridad Monetaria Argentina y del Ministerio de Hacienda de Argentina no tienen dirección, no tienen norte. Y la verdad que, como decía recién acá el colega, esa falta de precisión, esa falta de certidumbre hace que genere mucha angustia. Por supuesto genera mucha más angustia saber que al mes le sobran días, que uno tiene que empezar a subconsumir hasta incluso medicamentos. La población argentina hoy está consumiendo menos medicamentos de los que debería consumir, y esto nos va a traer problemas graves a futuro a todos los argentinos. Lo mismo que los chicos hoy se descompongan en las escuelas porque no están bien alimentados, va a traer un futuro para esos chicos, pero también para los hijos de esos chicos. Claro. Porque, uno sabe que cuando hay desnutrición infantil, los hijos de esas personas que estuvieron malnutridas tienen más probabilidades de tener bebés con discapacidades. Ahora, digamos, ¿qué puede hacer el gobierno a esta altura de las circunstancias después de esta semana que el mercado los cacheteó miércoles, jueves, de la peor manera, para enderezar un poco la situación? ¿Tiene instrumentos? ¿O dentro de esta dinámica del gobierno de mantener, como dice el presidente, el rumbo pese a la que la ola se le viene encima, están supeditados a eso, a evitar la ola? Siempre hay instrumentos y siempre hay opciones. Como en todas las profesiones hay opciones. El tema es que el gobierno tiene una miopía tan grande, tan fuerte respecto a cuestiones que ellos creen que son ideológicas y que hoy son necesarias que se implementen en Argentina, que la verdad que yo dudo que los vayan a implementar. Pero, por ejemplo, el tema de las retenciones, aparentemente ya habría un acuerdo para reimplementar las retenciones al sector minero y al sector agropecuario. Lo cual esto va a traer un problema, por supuesto, el lunes nuevamente en el mercado cambiario. Estamos con un cortoplacismo impresionante en Argentina. En vez de estar planificando la Argentina de acá a 5, 10, 20 años, estamos mirando qué va a suceder el lunes, que es feriado en Estados Unidos, eso le puede llegar a dar algún changüí a la tranquilidad
acá en Argentina, pero la verdad es que si durante el fin de semana o el propio lunes se anuncia que van a volver las retenciones, va a haber un conflicto muy serio con el campo. Roberto, ¿cómo entendés ese...? No sé, no fue un discurso tampoco, porque después yo me enteré que era un video grabado y que subido a Facebook del presidente. Y leyéndolo del videógrafo. Mirá, el gobierno viene cometiendo errores comunicacionales en los últimos 2 meses. Pero no eran los reyes de la comunicación y el marketing. Parecería ser que eran los reyes de la comunicación. Pero no se puede solo con la comunicación. Bueno... Además comunicaban marketing. Pero, ese claro, es el problema. No hay, ahora tienen que ir en esto hay que hablar de los medios y del fin. Claro. Vamos a ponerlo en contexto. La comunicación es un medio. Ser muy inteligentes para usar troles en redes sociales es un medio. La política sigue siendo la política. Obvio. Es cierto que había un momento determinado en una sociedad que estaba esperando un discurso determinado de cambio y que estuvieron como aquel que estaba en el lugar exacto, en el momento preciso y con lo que deseaban todos, con una promesa de cambio, con un significante vacío y lleno de promesas que a veces uno se pone a pensar, mirá que tenemos bastantes años trabajando en esto, cómo alguno pudo votar pobreza cero en Argentina. Que es un planteo que ya sabés, de movida, que es un planteo irrisorio. Como en un país en vías de desarrollo, como lo es la Argentina, hablar de pobreza cero es casi vergonzoso. Y esto la gente igualmente lo votó. Pero esto es una realidad, la gente lo votó, esto es la democracia. Lo mismo que resolver la inflación en un solo día. Por supuesto. La verdad que con la experiencia inflacionaria que tenemos en Argentina, era el colmo creer que eso podría suceder. Salgo del cepo sin ningún problema o este problema lo arreglo con la chequera. Claro que arreglaba fácil con la chequera pagarle a los fondos buitre. Y ahí empezó el endeudamiento. Ahora, exponerlo a un presidente. Recién Melconian hablaba de las figuras presidenciales. Cuidado con lo que dijo Melconian. Cuando De la Rúa asumió con 75% de imagen positiva. El Gato y yo trabajábamos juntos en esa época y esa noche que De la Rúa ganó las elecciones en el año 99 tenía una imagen positiva del 75%. ¿Sabés con cuánto tenía imagen positiva cuando se trepó al helicóptero? 7%. Había caído a 7% la imagen positiva. Por eso yo del hoy presidente. puse... No Cuidado, para porque si lo expones al presidente... Ahí está. Pero ¿sabés qué otra cosa tiene que aprender Macri de esa experiencia nefasta de la Argentina? De los que están alrededor y le dicen al presidente, sos el mejor, andá, lo aconsejan. Claro. Esos que están alrededor, después van, como ocurrió con De la Rúa, con varios de esos, se van al exterior, tienen negocios particulares, siguen, pero matan no solamente a un país, sino a un presidente. Por supuesto, que vos en el medio de una corrida bancaria, donde además si estás manejando la gestión y estás manejando los servicios, tenés que tener información que vas a tener en una corrida bancaria. Pero digo, el presidente también debería darse cuenta que no es un mensaje que él tendría que haber anunciado. El presidente evidentemente por algo no quiere entregar a Marcos Peña y no quiere entregar a Quintana y no quiere entregar a Lopetegui, que es lo que le está pidiendo parte del propio equipo de gobierno. Porque por más que tenga un grupo de personas que le estén diciendo anuncia tal cosa, él no tiene dos dedos de frente para darse cuenta que no es un anuncio presidencial. Bueno, ahí falta lo que yo reclamaba recién. Ahí falta conducción política. Pero él porque ahí el presidente tiene que pensar que él es el único imprescindible. Por eso yo digo, si el presidente este fin de semana no mueve el gabinete, no sacude el gabinete y no produce cambios de importancia, vamos a estar en problemas. Porque eso, ¿sabés cómo se llama? Eso tiene nombre, Gato. Eso es carisma. Eso es carisma. Y el carisma... política, ¿no? Conducción política. Pero es carisma. ¿Y sabes cuál es el problema? El carisma no se compra, no se alquila, no se obtiene. Pero se tiene. No, pero y yo no estoy de acuerdo con vos ahí, Roberto. Una cosa me parece que es el carisma y otra cosa es la conducción. No podés tener carisma, pero podés tener conducción política. Eso es cierto. Y el presidente, el problema... No tiene ninguna de las dos. Pero ha subestimado la política. Sí, muchísimo. Ha subestimado la política, ha bardeado a la política.
ha bardeado Sí, la sí, política. Sí, por eso es importante. Y yo decía hoy, ¿dónde está Cambiemos? No existe. ¿Los radicales dónde están? En los salmos de Lilita Carrió, cada vez que... Pero no están los radicales. No, ¿Dónde no. están los radicales? Claro, pero los radicales no saben en qué lugar están. Han perdido básicamente el electorado, porque vos fíjate que en este peor momento, que siga habiendo un 30% a 32% de la población, esto hasta hace 2 o 3 días atrás, que seguía teniendo una imagen positiva del presidente y aprobaba un poco más, tenía un poco mejor imagen que aprobación de gestión. Esto es lógico, la gestión está muy castigada, la gente ya está enojada, está asustada por lo que está pasando económicamente. Dejó de ser una preocupación. Ahora, sacarlo al presidente para ese discurso, para no hablar nada, aunque podés hacerlo si tenés un presidente que podía haber instalado el tema a la mañana con un discurso muy concreto, muy... además de una improvisación absoluta. Por supuesto, ¿no? pero después tendría que haber habido una conferencia técnica más faltó económica en el Palacio de Hacienda, donde aparece el hombre fuerte, entre comillas, que hoy tiene la economía. El fondo Sí, lo después nombró 2 veces en los comunicados. No, a pero además Duhovne, aparece como diciendo, no me lo Duhovne, cambien a no me lo Duhovne. cambien. Aparece Nosotros queremos Duhovne en negociar forma con él. totalmente dubitativa en unas escaleras, Sí, anoche fue anunciando tremendo. nada. Sí, nada. Y anunciando que el lunes va a anunciar algo y el Sí, lunes sí. a la noche está yendo a Pero Washington. no pueden anunciar hasta el miércoles. Claro. Y vos dijiste algo cierto, Silvina. El lunes vuelven a abrir los mercados. ¿Y hasta Totalmente. dónde vas a seguir poniendo 250 Bueno, millones Yo igual de dólares coincido por con día? algo que decías vos, Gustavo, No vamos a que quedar sin tiene que reserva. haber una zaranda muy Una fuerte zaranda. dentro del gabinete, porque si no, la verdad que se va a hacer muy complicado todos estos próximos días. Silvina, muchas gracias como siempre, No, por muy favor, amable. un gusto. Roberto, como siempre, un lujo. No, gracias por Gracias, ya volvemos a lo de Pedro, te quedás, Me quedo. Quédate Si se lo decís así, como siempre. Quédate en la trastienda porque definió el tribunal. Todavía no definió, Bueno. no sabemos si van a terminar de definir hoy. Bueno, enseguida volvemos, tenemos mucho más. Enseguidita te vamos a contar lo que ha perdido la economía esta semana súper devaluada. ¿Qué puede venir ahora? ¿Aumentos en nafta, en prepagas, en alimentos? ¿En qué? Enseguida te lo contamos con Fernando Alonso. Y más de las medidas que hoy quedaron en poder del presidente. ¿Qué va a hacer el presidente? Lo va a definir este fin de semana. Ya te contamos más.